Bueno, mis amados, bendiciones. Vamos a estudiar un poquito la palabra. Vamos a mirar algo que de pronto nosotros se nos ha pasado así. La hemos leído muchas veces, lo hemos leído y a veces cuando nosotros estamos en pruebas decimos, ay, Dios mío bendito, ¿por qué me está pasando esto? Y uno se pregunta cosas y la gente también le dice cosas. Entonces, a la luz de la palabra, yo siempre digo que a la luz de la palabra nosotros aprendemos a entender el plan de Dios en nuestras vidas y que porque seamos hijos del Señor Jesús, no, eso no quita de que tú vas a pasar por situaciones duras y que de pronto desde que naciste con esa situación dura y muchas veces nos dicen, es que ni siquiera ha cambiado después, porque a mí me ha pasado, mis amados, aún en el Evangelio y no ha cambiado, no, es que las cosas no son así, es que como tú naces, es que fíjate, yo soy de un temperamento fuerte. Yo reconozco que tengo un temperamento fuerte, pero es que esto no lo cogí yo después de que fueron pasando los días de mi vida. No, yo nací con ese temperamento. ¿Qué es lo que hay que pedirle al Señor? Que nos enseñe a tener, ¿cómo se dice? Que nos enseñe a manejar esa situación, a tener dominio propio. Pero nunca le pidamos al Señor que nos cambie. Porque es que él ya nos hizo así, ya nos formó así. Fíjense que yo encuentro a un hombre que desde que nació siendo como te dijera yo, como de malas, digámosle así, como de malas, desde el principio. Y este varón cuando llega a estar ya mayor en sus años, es lamentable porque le preguntan, pero antes de llegar allá yo les voy a leer un trocito de aquí para poder que nos enfoquemos en qué fue lo que le pasó a Jacob. Fíjense que la palabra de Dios aquí en Génesis 3:15 me dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, entre la serpiente y la mujer cuando Eva desobedeció, ¿verdad? Y dice, y esta te herirá en la cabeza, escuchen muy bien, y tú le herirás a él, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, ¿por qué yo les quise leer este pedacito primero? Porque estas son las perlitas que el Señor nos da. Qué lindo es nuestro Señor Jesucristo, por eso yo lo amo. Mucha gente predica, escuchen ustedes, mucha gente predica estas palabras y predican de lo mismo, pero no sacan el cofrecito. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo que nos da a conocer estos cofrecitos. Fíjense que cuando Jacobo nació, dice la palabra de Dios que primero nació, o sea, ellos eran gemelos pues. Entonces, primero nació Esaú. Y cuando nació Esaú, dice la palabra que Jacob le tenía un pie agarrado con su mano. Entonces, cuando yo voy y miro esto, y miro la vida de Jacob y la de Esaú, Esaú siempre se nota que fue malo, mis amados. Porque recordemos que cuando va pasando el tiempo, su padre le dice que no se case con esas mujeres de ahí, y él lo primero que hace es eso, él hizo todo lo contrario. Y dice la palabra de Dios que estos dos niños luchaban en el cuerpo, en el vientre de su madre para nacer. ¿Cuál era el que iba a nacer primero? O sea, miren el embarazo tan duro y tan fuerte que pasó la madre de estos niños. Entonces, y la misma palabra dice que estos niños luchaban en el cuerpo de su madre, en el vientre de su madre, para nacer. Quizás Jacob quería nacer primero, pero ya luego también Esaú quería nacer primero, y se nota, y mire el cofrecito, es que como lo dijo el Señor, así mismo lo hizo Esaú con Jacob. Se nota que este Esaú le iba a estripar la cabeza a Jacob. Porque mire que el niño
el estudio de la palabra, dice que nace Esaú, ¿verdad? Y al nacer Esaú, el niño venía aferrado del pie de Esaú. Entonces, al agarrarse del pie de Saúl, no era para él salirse, para él salir, porque no tuviera fuerzas la madre para ese niño nacer. Se nota que es que Esaú le iba a estripar la cabeza a Jacob. Y por eso Jacob se tuvo que aferrar del pie. Entonces, mira, se aferró del pie de este muchacho. Y así sigue la historia. Dice que después Saúl le vende la primogenitura porque él vivía en los campos y este se nota que se lo pasaba cocinando y pendiente de todo lo de los ellos el campamento donde vivían. Y dice la palabra de Dios que Jacob fue creciendo y cuando ya le pusieron el nombre de Jacob y que quiere decir usurpador y todo esto, pero recordemos que lo único que el malo hizo ahí fue haberse puesto la piel del animal para que su padre le tocara que era velludo, ¿verdad? Pero así fue la vida de Jacob. Jacob el Señor lo había escogido desde antes de nacer, porque la palabra también lo dice, para ser bendecido. El Señor, él se va, Jacob empieza a caminar de huida de su hermano, salió huyendo, luego nos damos cuenta que llega cansado y se acuesta y ahí tiene un sueño, donde él dice que podía haber una escalera que subía desde el suelo hasta los cielos y había ángeles que subían y bajaban. Entonces dice que cuando el Señor le da a saber, viene el Padre y le dice que ahí en ese mismo lugar Él le bendecirá, ¿verdad? Y él entonces ahí mismo él hace la promesa con el Señor y llena el aceite y derrama aceite en la piedra. Dice la que él había puesto de cabecera. O sea, todo iba a nivel de su vida. Dice que luego llega donde su tío y ya nos damos cuenta cuánto tiempo trabajó este hombre y toda la cuestión y cómo se viene con sus mujeres y cómo Raquel muere muere en el camino. Bueno, todo el mundo sabemos la tragedia que este hombre pasó. Y de remate, y para rematar, llegamos y nos damos cuenta que su hija, una de sus hijas es violada. Y luego, a pesar de que el Señor le cambió el nombre, a pesar de que el Señor le cambió su nombre, pero el sufrimiento de Jacob fue hasta la muerte. Porque dice la palabra de Dios, y miren mis amados, y muchos pensamos, la mayoría de los cristianos que se dicen ser cristianos, que se dicen ser evangélicos, que se dicen llamar soldados de Cristo o como quieran, fíjense que siempre queremos estar bien. Y cuando algo nos está pasando, si no somos nosotros mismos que decimos en qué le estamos fallando al Padre y le preguntamos, son los mismos que se dicen ser creyentes que te están señalando. Qué lástima que la palabra el Señor no la dé tan clarita, tan viva para que nosotros la podamos entender y cerremos un poquito ese pico y dejemos de estar hablando mal de los demás, pero no lo entendemos. O si lo leemos, lo aplicamos el momento en que lo estamos hablando, en que lo estamos leyendo, y después se nos olvida. Terminando el devocional, terminando el culto, terminando la enseñanza, se nos olvida. Y fíjense que yo encuentro aquí que este hombre sufrió tanto, Jacob sufrió tanto que llega aquí a Génesis
en Génesis 47. Y a mí me impresionó esto, porque me dolió mucho, o me duele mucho, porque fue un hombre que llega ya cuando sus hijos le vendieron a su hijo amado. Y dice la palabra dice la palabra que el mismo día dice la palabra que él fue al Seol. O sea, él se sintió morir. Él sintió que ya su vida no tenía sentido, que aunque caminara por esa tierra, él estaba muerto parejo con su hijo. Pero cuando pasa el tiempo y su hijo viene y se encuentra con él, que esa es la historia, muchos la saben, dice la palabra de Dios que cuando llegó a Egipto, le preguntó, dice aquí en el 47:7, y dijo también José, y también José introdujo a Jacob, su padre, y los presentó, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón, mira, como agradecido por lo que había hecho con su hijo, ¿verdad? Es que es impresionante. Este hombre, a pesar de que toda la situación que vivió, tenía sus momentos para bendecir. Nunca se escucha que él se hubiera ido como muchos hablan, la mayoría hablan de Job. La historia de Job tan triste, la historia de Job esto y de Job este otro. Pero nadie se ha detenido a pensar las vidas de estos varones, de los que le sirvieron, estos grandes varones del Señor. Este es uno de los tantos que yo admiro, que vivió todos sus años y vivió para agradarle al Señor, a pesar de su dolor, a pesar de su invalidez, porque recordemos que cuando el Señor le cambió el nombre, él peleó con el ángel, y dice la palabra que lo descaderó y quedó cojo para todo el resto de su vida, mis amados. ¿Qué queremos nosotros? ¿Cómo queremos nosotros tener una vida a todo dar cuando las palabras de Jesucristo están aquí y nos enseñan estos varones cómo sufrieron? Y a nosotros nos han enseñado, es que el hijo del rey no tiene por qué sufrir, el hijo del rey no tiene por qué ser pobre, el hijo del rey, o sea, no tiene por qué pasar pruebas, el hijo del rey no tiene por qué vivir en escasez, o sea, es lo que nos han enseñado. Pero si usted se viene aquí a la palabra, la situación, la vida de Jacob fue una vida muy dura y muy triste. Y llega y dice que bendijo a Faraón. Y le preguntó a Faraón, mira lo que le dice. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? O sea, quiso saber cuántos años tenía él. Dice, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi vida peregrinaron, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. O sea, mire el poder que hay aquí. Miremos y aprendamos de este varón. Mire, le dice, Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación, escuche muy bien, son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Pocos y malos. A pesar, imagínense, a pesar de la situación, a pesar de lo que él estaba pasando, a pesar de su sufrimiento, de su dolor, del rechazo, del rechazo de su hermano, de cómo le tocó huir, a pesar de las burlas de su tío, de cómo le engañó, él dijo, fueron pocos y malos. O sea, fue más lo que él fue gozoso en la presencia del Señor.
Fue más lo que él disfrutó en la presencia del Maestro. Fue más lo que él vivió, tiempos buenos que los tiempos malos y los tiempos difíciles. Este hombre nos enseña que a pesar de que desde el momento de que el Señor los depositó en el vientre de su madre, fue rechazado por su hermano, fue pisoteado por su hermano, desde el momento en que nació, llevó una vida no solamente fue para él, fueron riquezas materiales, él sintió su agonía. Pero en medio de ese dolor, de toda esa agonía, de todo ese sufrimiento, de toda esa angustia de la violada de su hija, de la muerte de su esposa, de la vendida de su hijo, de todo esto que él sufrió, del hijo que se le acostó, que durmió con su concubina, a pesar de todo esto, fueron pocos los días los días malos que él tuvo, mis amados. Esta palabra que se nos grabe muy bien en el corazón, que no nos permitamos que cuando nosotros estemos pasando por situaciones duras, por situaciones difíciles, vengan las personas a decirnos, es que algo malo estás haciendo, porque tenemos la palabra con qué enfrentarnos y exhortar a las personas que nos dicen cada cosa que les quiere salir de la cabeza en contra de nosotros, ¿verdad? Ya sabemos que esto es uno de los muchos, de los todos, por decir algo, de los que sufrió desde antes de su nacimiento. Fue rechazado, fue violentada su niñez, fue huyendo de la presencia de sus padres, luego todo lo que pasó en el camino y por último haber perdido a su hijo. Y fíjese, cuando volvió, yo no sé cuántos años viviría con su hijo, pero sabemos que fue un hombre agradecido, porque en el momento en que bendijo a Faraón es porque nos damos cuenta que él estaba agradecido con Dios porque había protegido la vida de su hijo. Mis amados, démosle gracias al Señor que hasta el día de hoy todavía podemos escudriñar las Escrituras y que el Espíritu Santo de Dios nos está dando palabra para que nos podamos defender. Un día las Escrituras van a desaparecer, pero lo que no se puede borrar de nuestra mente es cómo responderle a los ataques del acusador cuando venga y ya no tengamos la palabra esta para mostrarle, sino que de nosotros salga esta palabra viva que la hemos guardado en nuestro corazón. Les bendigo y le pido al Señor que cada día, cada palabra que nos dé, se nos grabe un pedacito. Así sea en historia, así no sea el versículo, pero así sea la historia para poder venir a confrontar a los que vengan a atacarnos. ¿Verdad que sí? A los que vengan a atacarnos, nosotros tenemos palabra, tenemos la espada de nuestro Señor Jesucristo, que es la que saca la cara por nosotros. Que el Señor les bendiga.